Este video se va a titular El ego. Sí, el ego. Una cosa que yo creo que todos tenemos. Hay unas personas que dicen que no son narcisistas. Yo creo que todos lo somos, pero en distintas medidas. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido orgullosos. Así que nada. Hace un tiempo quería hablar sobre el ego en sí y preguntarles a ustedes qué es el ego. Pero realmente como ir más profundo. Si lo necesitamos o incluso más allá, que es de lo que trata este video, si realmente lo necesitamos para ser exitosos. Y este video va prácticamente sobre cómo me di cuenta de que era un egocéntrico de mierda y cómo eso prácticamente me ayudó a ser exitoso, o cómo creo que me ayudó a ser exitoso. Sigan viendo. Me encantaría decirles que la idea de este video salió a partir de una reflexión, de una filosofiada que tuve un día que me di cuenta de, pero realmente no fue así. Lo que pasó fue que yo me encontré un reel. Ahora voy a poner el reel en cuestión. Lo único que puede pararme a mí soy yo. ¡Yo no puedo perder! Soy el mejor de este lugar. Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Y este reel hablaba de un yo imparable, un yo que es mejor que todos. Y uno piensa, claro, obviamente eso es una especie de manifestación en la que yo hago. Yo me creo que soy el mejor y trabajo para cumplirlo y lo hago. Pero si eso realmente fuera así, básicamente todos estuviéramos en el lugar que quisiéramos estar y nada más alejado de la realidad. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque justamente el ego es esa parte de nosotros que nos hace sentir importantes, que nos da confianza al enfrentarnos a problemas de la vida. Sin embargo, altera nuestra percepción de lo capaces que somos, de lo pudientes que somos. Y también nos altera la percepción que tenemos de los obstáculos o los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Bueno, vamos a seguir moviendo. La mayor parte de mi vida considero que fui una persona sumamente egocéntrica, obviamente en ese afán de ser el mejor, de querer ser el mejor, de voy a ser el mejor que todos. Pero hubo un día que, hablando con mi pareja, ella me contó la percepción que ella tenía sobre cómo yo era egocéntrico, o por ahí terminaba siendo egocentrista en algunos momentos, y ahí obviamente me dio el pie a empezar a reflexionar qué es lo que había sido hasta ese momento, qué es lo que soy y qué es lo que quiero ser, lo que voy a hacer en algún momento de mi vida y qué es lo que quiero construir alrededor de mi persona. Siento que fue un momento también el hecho de hablarlo con ella, una persona que es tan cercana, porque nunca había tenido la madurez suficiente como para reflexionar acerca de ese tema, y obviamente hablarlo me dio el pie a empezar a cuestionar algunas cosas que había hecho en mi vida, e incluso me llegué a replantear si las acciones buenas que había hecho hasta ese momento eran por un tema de quiero que la gente me vea como una buena persona o si realmente soy una buena persona, que también al final termina siendo egocéntrico. Básicamente por esa reflexión interna que tuve decidí hacer este video, porque no creo que todos podamos hacer esa reflexión. No es como que nos pasa algo, que alguien cuestiona su personalidad en sí. También decidí hacer este video por un tema de que los creadores de contenido o aquellas personas que están empezando a crear contenido le tienen un pánico a cómo los ven las otras personas. Y eso es un tema de ego también. El ego de pensar de que lo que yo voy a hacer tiene que ser lo mejor de lo mejor, no me puedo permitir el error, es un tema de ego porque nos afecta cómo nos ven los demás. Y realmente lo que importa aquí en el campo de la creatividad, y creo que en la vida general, es el estar haciendo, el permitirse errar, el permitirse experimentar, y eso es lo que acarrea el permitirse aprender. Igual yo no estoy diciendo que arrasen todo rastro de ego que tienen en su interior. Creo que es necesario porque creo que nos debemos de sentir capaces de hacer algo bueno y de calidad y creer que nosotros somos capaces de eso, pero también creo que lo tenemos que controlar. En esa reflexión, saqué 3 tips para darte de que puedas controlar tu ego y que lo puedas aplicar en tu vida. El primero que te puedo dar es que más allá de que te creas capaz, de que te puedas llegar a creer mejor o que te creas muy bueno en lo que haces, es necesario que aprendas a ser humilde y que tengas una necesidad constante de estar aprendiendo y mejorando. Apalancarte de los demás, básicamente. Necesitas de los demás para poder crecer. Sin esto, sin el coworking, sin las conexiones, vas a ir mucho más lento de lo que pensás. Otro consejo que te puedo dar es que aprendas a lidiar con el éxito. El aprender a lidiar con el éxito no implica que no reconozcas tus logros, tus hazañas, etc., sino que aprendas a que pudiste hacer algo de muy buena calidad, incluso por encima del resto, con excelencia, etc. Mas sin embargo, eso no significa creerse mejor que los demás. Eso no significa que no podamos aceptar una crítica. Eso no significa que no lo pudiste haber hecho mejor. Así que apaláncate de ese éxito, reconoce qué es lo que está bueno, qué es lo que está mal y sigue mejorando a partir de ahí. Y el tercer consejo, que creo que es el más importante de todos, es aprender a lidiar con el fracaso. Porque una persona narcisista o una persona
con un ego muy grande se puede dar el coñazo de su vida si no aprende a lidiar con su ego. El hecho de creerse mejor y después hacer algo mal o cagarla o lo que sea, meter la pata como ustedes lo quieran llamar, es lo peor que le puede pasar a una persona con ego, porque se le desmorona y prácticamente disocia de su persona, cree que ese no es él o que no fue responsabilidad de él, etc. No lo estoy diciendo en base a mi experiencia, capaz y sí, capaz y no, pero fue algo como que lo escribí y me salió así. Lidiar con el fracaso es la parte más grande, porque nosotros no podemos creer el mejor y no aceptar el fracaso, tipo no tolerarlo en nuestra vida, y eso nos puede hacer que nos cabemos prácticamente en nuestra propia tumba e impedir que sigamos creciendo, que sigamos creando, que sigamos haciendo. Vamos a otro lado, que me estoy cagando de frío, la verdad. Creo que nunca es un mal momento para mirar adentro de nosotros, y en resumen este video es un llamado a la introspección y un pedido de autoevaluación constante sobre nuestro ego y cómo estamos lidiando con él en nuestra vida. Yo sé y tengo la certeza que desde que reconocí el ego en mí mismo y desde que empecé a controlarlo, sonará raro escucharlo e incluso decirlo, pero yo me siento como más auténtico y como más real, por así decirlo. Es como que lo empecé a controlar y empecé a tener como acciones más genuinas, o empecé a ser una persona por ahí más verdadera. No sé cómo explicarlo, pero es más o menos ese sentimiento, digamos. En efecto, creo que el ego tiene algo como muy importante dentro de sí mismo, y es que nos puede distorsionar la realidad y cómo la vemos. A mí por lo menos me afecta mucho en el tema de estar aprendiendo, o incluso más allá diría el tema del fracaso. No somos capaces de fracasar, por así decirlo, como el yo no la cago, yo no cometo errores, yo nunca me equivoco, etc. Eso es un pozo muy grande del cual es muy difícil salir, y por eso es como que decidí hacer este video, porque parece ser, por no reconocerlo, que es algo que me movió mucho y me mueve mucho, como que me afecta mucho, y me pareció muy interesante esta reflexión que hice a partir de eso, y creo que a más de una persona la puede ayudar. Nada, pensando en los creadores de contenido con los que ahora estoy compartiendo y estoy ayudando, es necesario que ellos también se sacudan un poco el ego ese que tienen de cuidar la imagen, de qué van a pensar los demás de mí. Probablemente deberías de ver el video anterior que hice, que te lo voy a dejar ahora acá, porque si estás empezando a crear contenido creo que te serviría, o si estás empezando a pensar en crear contenido, creo que te serviría. El ego es tu enemigo y tu aliado al mismo tiempo. Todo depende de lo que decides hacer con él y de cómo lo controlas.